Aleluya. ¿Hay alegría en tu corazón? Yo creo que Dios tiene mucho más para nosotros hoy. Amén. Yo tengo una palabra sencilla pero muy poderosa que va a llenar de vida, de alegría. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 5:17 que, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Esta es una de las promesas más extraordinarias de la palabra de Dios. Todo creyente puede reinar en vida. Fuiste creado para disfrutar de la abundancia, para experimentar el éxito en todo lo que haces. Está destinado a una vida victoriosa. Puedes gobernar sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre la acción del diablo y sobre el pecado. Puedes reinar sobre las circunstancias porque esa es la promesa de Dios para nosotros. No depende de ti, solo de Dios. Amén. El poder de reinar en la vida depende completamente de lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Es la obra consumada del Señor lo que lo califica para reinar en vida. Un gran problema en la vida de los creyentes es creer que todo lo que sucede a nuestro alrededor es la voluntad de Dios. Este es el entendimiento común, pero no está en armonía con la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a orar para que se haga la voluntad de Dios y también para que seamos librados de mal. Si nos dijo que oremos para que se haga la voluntad de Dios, es porque no todo lo que sucede es su voluntad. Dios es bueno y tiene buenos pensamientos sobre nosotros. Ha sido llamado a libertad de los hijos de Dios. La libertad es vivir sin culpa y sin condenación. No dejes que el diablo te convenza de que Dios está enojado contigo. Cuando pensamos así, cancelamos el mensaje del Evangelio de que cada cancelación de la deuda que estaba en nuestra contra ya ha sido cancelada por la sangre de Jesús. Todo hijo de Dios puede experimentar una vida triunfante reinando por medio de Cristo Jesús. No soy amado por lo que hago por Dios, sino por lo que Cristo ya hizo. Disfruto del favor divino, no por mis méritos ni por mi celo, sino por la justicia de Cristo que me ha sido dada. Dios no me ama porque soy bueno, me ama porque es bueno. En el texto de Romanos 5:17 encontramos 3 condiciones para reinar en vida. Primero, tenemos el desafío de recibir, no de conquistar. Las cosas de Dios no se ganan trabajando, pero se recibe, es gratis. Todo el que pide, recibe. Aquellos que viven bajo la culpa y la condenación aún no han experimentado el poder real del Evangelio. Puede ser salvo, pero aún vive bajo la opresión y las mentiras del infierno. Los que viven así no se atreven a preguntar, ¿cómo reinamos en la vida? Primero el versículo dice que si por la ofensa de uno y por medio de uno reinó la muerte, mucho más lo que reciben. La primera condición es recibir. El primer principio es recibe. No te lo merecerás, pero la recibirás de Dios. Las cosas de Dios se reciben, no te mereces. Solo podemos reinar en vida si recibimos de Dios. No lograrás la victoria, pero la recibirás. El Señor te dará la victoria. La verdadera victoria no ha sido
dada. La primera condición es recibir. Todo hombre piensa que para ser bendecido debe merecerlo, pero la verdad es que es solo una bendición si no la mereces. Si tú lo mereces, es deuda, pero si no lo mereces, será gracia. En el mundo se nos insta a hacer, pero en el cristianismo debemos entender que ya está hecho. En los evangelios encontramos que quien se cree digno nunca recibe nada de Dios. Quien merece hacerlo solo no necesita a Dios. Nadie puede vencer el pecado con esfuerzo propio. Solo ganamos si recibimos la victoria. Si dependiera de nosotros lograr la victoria, significaría que tendríamos algo de gloria ante Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que toda la gloria proviene del Señor Jesús, por lo que todo el trabajo también es suyo. Puedes vencer el pecado solo si recibes la victoria del Señor. La victoria es un regalo. La victoria no se basa en tu trabajo, se basa en la obra de Jesús, en lo que el Señor ya ha realizado. La primera condición para que reinemos en la vida es recibir. El problema es que en lugar de confiar en la gracia y el favor de Dios para que fluyan las bendiciones, los creyentes dependen de sus propios esfuerzos para tratar de ganarse la bendición de Dios. No puede recibir la bendición de Dios basándose en su propio desempeño. Se basa enteramente en la gracia de Dios. Es extraordinario, pero solo será una bendición si no lo mereces. Renuncia a merecer la bendición. No hay nada que pueda hacer para merecer la bendición de Dios. Deja de intentar adquirir y empieza a recibir el favor. Todo lo que necesitamos para reinar en la vida ya se logró en la cruz. No tiene que merecer la cura. Recíbele por gracia. No tiene que merecer un buen matrimonio. Recíbele hoy gratis. No tiene que merecer la victoria sobre el pecado. Recíbela por gracia. No tiene que merecer la prosperidad. Recíbele por gracia. Es por gracia mediante la fe en Jesucristo. La única condición que se nos exige es creer. Desafortunadamente, muchos todavía viven bajo la religión del intercambio con Dios, del regateo divino. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para quien trabaja, el salario no se considera un favor, sino una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en él que la justicia al limpio, su fe es atribuida como justicia. Romanos 4, 5 habla sobre esto. Esto significa que, aunque no hayamos hecho todo lo que deberíamos, podemos presentarnos ante Dios para pedirle su bendición. No hicimos el trabajo, pero Cristo hizo todo el trabajo por nosotros para que podamos recibir gratis. El esfuerzo propio le robará la bendición de reinar en vida mediante la gracia de Dios. El mayor milagro que recibimos fue el perdón de los pecados. 2. La abundancia de la gracia. La segunda condición para reinar en vida es recibir abundancia de gracia. Si por la transgresión de uno y por uno reinó la muerte, mucho más lo que reciben la abundancia de la gracia. Romanos 5:17. Recibir es la primera condición, pero recibí ¿qué? La abundancia de gracia. Si crees en el Evangelio, no has recibido poca gracia, pero has recibido abundante gracia. La gracia se basa en la bondad de Dios,
para con usted, no en su propia actuación. La gracia es el favor inmerecido de Dios, no es una recompensa por lo que fiel que eres. Si la gracia fuera un premio, sería un favor merecido. Esta es la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto se basa en la ley. La ley es un favor merecido. Cuando obedeces perfectamente los mandamientos, eres bendecido. Pero la gracia es un favor inmerecido. El Señor Jesús obedeció perfectamente, entonces eres bendecido cuando crees en Él. ¿A qué pacto estás? ¿El antiguo pacto del favor merecido o el nuevo pacto del favor inmerecido? ¿Favor merecido o inmerecido? Si cree que su bendición depende del cumplimiento de las condiciones de la ley, entonces todavía está bajo el antiguo pacto y las buenas nuevas del Evangelio aún no se han llegado. El antiguo pacto se basó en un favor merecido. Deuteronomio 28 dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, cuidando de guardar todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces vendrán sobre ti y todas estas bendiciones te alcanzarán. Estas bendiciones no fueron recibidas por gracia, sino por mérito. Si el hombre cumplía con las condiciones y obedecía perfectamente, sería bendecido. El nuevo pacto, sin embargo, se basa en la gracia. La gracia es el favor de Dios que nos envió a Jesucristo, quien guardó la ley por nosotros. Hoy nos basta con acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo para recibir su gracia. Quiere decir que aunque no haya hecho nada, sin merecer nada, ¿puedo pedir y recibir? Sí, este es el Evangelio. Hasta que comprenda eso, no experimentará la abundancia de bendiciones. El diablo siempre te acusará de mostrar todas tus faltas. Él dirá: ¿cómo te atreves a orar, Dios? Usted no es digno. Si cede la acusación y comienza a esforzarse por ganar la bendición de Dios, está anulando la gracia de Dios. En tu gracia, Dios te tomó y te colocó dentro de Cristo, de tal manera que cuando te mira, ve a Cristo. Cristo ya ha cumplido toda la ley. Y si estás en Cristo, eres declarado justo, porque la justicia de Cristo te es transferida. Solo entonces podrás reinar en la vida. Para reinar en vida, uno debe recibir de la gracia sobreabundante y el favor inmerecido, la bendición inmerecida de la nueva alianza. Esta gracia no es una doctrina que aprende, no es una teología que nos enseñaron, que la gracia es una persona, es Cristo. Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley fue dada porque es una cosa, una doctrina, pero la gracia vino para probar que es una persona. La gracia es Cristo mismo. Solo cuando comprendes la gracia, recibes fe para apropiarte de las bendiciones de Dios. Jesús nunca predicó acerca de la curación, pero siempre perdonó los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque la curación es simplemente el resultado de deshacerse de toda condenación. La culpa hace que la gente crea que se merece la enfermedad. Una vez que su pecado es perdonado, no tiene pecado, y una vez que no tienes pecado, eres aceptado como justo ante Dios. No lo eres solo por tu propia obediencia, sino porque la sangre de Jesús lavó
todos tus pecados. Lavó hoy, lavó ayer e incluso mañana. 3. El don de la justicia. 3 cosas son necesarias para que reinemos en la vida. Primero, necesitamos recibir de Dios. Es decir, no conquistamos con la fuerza de nuestro brazo, sino que recibimos de las manos de Dios. El segundo principio es que necesitamos recibir abundante gracia. Donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Eso significa que fuiste muy pecador, pero la gracia fue aún mayor que tu pecado. La tercera condición para reinar en la vida es recibir el don de la justicia. Fuimos hechos tan justos como Jesús. Esto se debe a que mi justicia no depende de mis obras. Mi justicia es Cristo. Eso significa que incluso en el cielo no será más justo de lo que eres hoy, porque tu justicia tiene nombre, es Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él seamos hechos justicia de Dios. Su justicia es un regalo de Dios para el que creen en Cristo. Tu derecho a ser justo fue comprado por la sangre de Jesús, pero muchos creyentes todavía viven bajo condenación y acusación. Nunca podremos reinar en la vida bajo la culpa. No tenemos fe cuando estamos bajo condenación. Necesitamos declarar que no depende de lo que hagamos, sino que depende de la justicia de Cristo. Tengo la justicia de Cristo en mí. Debido a la obra terminada de Jesús, la ira de Dios ya no puede estar sobre nosotros. Toda la ira de Dios por el pecado cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, que Dios a veces estaba feliz contigo y otras veces se enojaba. Hoy Él se complace completamente en ti debido a Jesús. Deja de buscarte justicia. Deseche toda introspección. No necesitamos analizarnos a nosotros mismos, porque esta es la función del Espíritu. Si hay algo malo contigo, Él te iluminará y te corregirá. La voluntad de Dios es que pueda reinar en vida. Si tiene una revelación de gracia abundante y el don de la justicia, será conducido a una vida de victoria y abundancia. Hay vida abundante disponible para ti hoy. Puedes disfrutar de la maravillosa sensación de estar en paz con Dios. El éxito es parte de tu herencia. El fracaso, la miseria, la derrota ya no son para mí, ya no es para ti. Puedes reinar en la vida y tener un hogar lleno de alegría y paz. Puedes darle una orden al diablo y él tendrá de obedecer. Puedes dar orden a las circunstancias y tendrán que cambiar. Pero para tener esa valentía, primero debes aprender a recibir, luego llenarte de gracia y finalmente creer que has recibido el don de la justicia. Amén. Entonces, yo creo que Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene mucho más para nuestra familia, para nuestras empresas, para nuestros trabajos, para nuestros hijos. Dios tiene más para todo. Entonces, yo quiero te invitar a cerrar tus ojos hoy, ahora, y haga una oración en tu hogar para que Dios pueda te llenar de fe, pueda cambiar tu mente, tus pensamientos, para que pueda experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén.
Dios te bendiga. Yo creo que tiene mucho más de Dios para nosotros. Amén, hermanos.